Ok, vamos a empezar por revisar un fragmento de este libro, Metamanagement, la nueva conciencia de los negocios, es de Fred Kaufman. Este autor es un colega de Peter Senge. Peter Senge es el que ha sacado un libro llamado La Quinta Disciplina. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver en esta parte, fragmentos de este libro, tienen que ver con la Quinta Disciplina de Peter Senge. Primero, Kaufman habla de las organizaciones inteligentes y que tienen que ver con el aprendizaje como herramienta principal para la competencia. Entonces, les había dicho que Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, le llama Quinta Disciplina porque él enumera 5 disciplinas que son la herramienta fundamental para entender las organizaciones. La quinta disciplina, o sea, la que ocupa el número 5, la más importante para Peter Senge, es el pensamiento sistémico. Tanto Peter Senge como Kaufman, les decía que eran colegas en el MIT, incorporan en el texto algo bastante interesante que se llama la rueda del aprendizaje. Kaufman dice que aprender es incorporar nuevas habilidades que posibiliten lograr objetivos que hasta el momento se hallaban fuera del alcance. Esto es importante. Un segundo, por favor. Tenemos aquí una rueda del aprendizaje que tiene que ver con 4 cuadrantes. El primero tiene que ver con la ceguera, el segundo con la ignorancia, el tercero con ser principiante y el cuarto con ser experto. Esos son los 4 cuadrantes y el orden, la dirección en la cual se tiene que leer esto, tiene justamente el orden citado ahí como 1, 2, 3, 4. Entre la ceguera y la experticia tenemos la inconsciencia. Entre ser ciego y ser ignorante tenemos la incompetencia. Entre ser ignorante y ser principiante, la conciencia, y entre ser principiante y experto, la competencia. ¿Cuál es la idea de esta rueda? Según Kaufman, debería estar girando esta rueda todo el tiempo en nuestras vidas. Vamos a poner el ejemplo de la carrera. La carrera es como medicina general. Nos enseñan de todo un poco. Y tenemos muchas áreas de especialización. Difícilmente alguien podría especializarse en todo. Difícilmente. Podría ser maestrías, especialidades, doctorados, pero van a tender a un área, necesariamente hacia un área. Entonces, la idea es, uno está ciego si considera de que no existe nada más de lo que sabe. Entonces está entre la inconsciencia y la incompetencia. Uno es ignorante si considera de que conoce algunas áreas, tiene especialización en algunas áreas, tiene competencias en algunas áreas, pero sabe también que existen otras que en su momento no las precisa. ¿Está bien? Es un principiante si esas áreas que antes las ignoraba, las empieza a trabajar. Entonces está entre la conciencia y la competencia. Y cuando esas áreas se dominan, se convierte en un experto, que está entre la competencia y la inconsciencia, es decir, ya hace las cosas en forma natural, no forzada. Es importante tener esta rueda girando y girando a lo largo de nuestras vidas. Alguna gente toma la idea de que a fin de año tiene que fijarse metas para cumplirlas durante el año. O de las 12 uvas y que está pidiendo deseos. Los deseos no van a llegar por arte de magia. Se tiene que trabajar para conseguir lo que se quiere. Es como ir a sacar piedras del Cerro de Cota. O sea, no creo que la Virgen haga el milagro. Yo creo que la fe hace el milagro, pero en sentido de trabajar para lograrlo, no de que va a llegar por arte de magia o por obra divina. Entonces, esta rueda tiene que ir girando y girando y girando en nuestras vidas.
Una pregunta simple que les hago y no necesitan contestarla. Contéstense a sí mismos. ¿Qué metas tienen? ¿Cuál es su meta a corto plazo? ¿A mediano, a largo plazo? Tal vez para algunos sea su primera meta a corto plazo aprobar la materia o titularse, hacer una especialización, trabajar, formar una familia. No sé en qué orden pueda ir eso, pero son metas que deberían regir nuestra vida. Entonces, la idea es que no tenemos que ser ciegos. Sí podemos ser ignorantes de algunas áreas y podemos ser principiantes de otras y expertos de unas, pero jamás ciegos. El decir que terminamos la carrera y vamos a colgar los libros y jamás voy a volver a leer, significa que han elegido una mala carrera. Porque en esta carrera la tecnología cambia en términos de semanas, meses, ni siquiera años. Y uno tiene que estar actualizado. No importa el área que escoja. Entonces esta rueda tiene que estar girando y girando y girando. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Tienen publicado este texto por si acaso. Sería bueno que lean en extenso. Son apenas 8 páginas. Bien, entonces la idea es que la rueda del aprendizaje comienza con un estado estacionario. Obviamente estamos entre experto y ciego. Empezamos ahí en el 1. Somos expertos en tantas cosas, pero también somos ciegos, al no darnos cuenta de la incompetencia. Jamás vamos a aprender nada nuevo si nos mantenemos en esas posiciones. Necesitamos reconocer nuestra falta de conocimiento para comenzar a mover la rueda. Si la rueda se queda estacionaria, depende de ustedes. Si la rueda empieza a girar, depende de ustedes. En este texto, en este libro, lo interesante es que Kaufman utiliza muchas anécdotas, fábulas, dibujos que nos han perseguido, se van a dar cuenta algunos, desde el kinder, desde la primaria, y son cosas que nos han ido diciendo, pero nosotros no lo hemos tomado en cuenta como tal. Entonces vamos a ver ahora las 5 disciplinas de Peter Senge desde ese punto de vista de nuestra infancia. Aquí Kaufman utiliza distintos autores para representar los elementos que quiere mostrar. Lo malo es que muchas veces la explicación es justamente el problema. Si ustedes recuerdan, uno de los primeros párrafos del texto transcrito de la conferencia de Russelakov decía que nuestros patrones de razonamiento justamente son los que nos llevan a los problemas. Es decir, cómo resolvemos los problemas es de una manera totalmente típica para nosotros y que a largo plazo probablemente nos convierta en otro problema. Nuestros patrones de razonamiento son los mismos, no cambian. Y cuando queremos resolver un problema, utilizamos el mismo patrón de razonamiento, que probablemente ocasione un nuevo problema en el futuro. Y vamos a utilizar nuestros propios patrones de razonamiento para resolverlo. Esta es otra forma de decirlo. La ignorancia no tiene nada que ver con el término despectivo normalmente que se utiliza. La ignorancia permite dar un paso hacia el conocimiento. De ignorante a principiante es otro paso que damos cuando adquirimos algo de competencia, pero obviamente necesitamos estar conscientes de lo que hacemos. Cuando nos volvemos expertos, significa que inconscientemente podemos realizar las cosas. Ya tenemos la experiencia y la capacidad suficiente para hacerlo. Cuando este movimiento es continuo en esta rueda, se llama maestría. Hemos logrado hacer que todo el tiempo esté girando la rueda del aprendizaje. ¿Está bien? Aquí le llaman, tiene un nombre específico para hacerlo. Entonces vamos a utilizar distintas fábulas de varios autores para poder entender esto. Vamos a empezar con el pensamiento sistémico, que vendría a ser la quinta disciplina, la disciplina mayor, la más importante en estas 5 disciplinas que Peter Senge ha determinado. Y vamos a ver con el concepto simple de las fábulas. ¿Está bien? La idea del pensamiento sistémico, como les había dicho, es tratar de ver totalidades. Esa es la idea. Aquí vemos una fábula de Bóreas y el Sol, de Esopo, ¿no? Y la idea es que ambos
se desafían a hacerle quitar el abrigo a un caminante. Bóreas empieza a soplar y soplar y soplar, pero cuanto más sopla él, el viajero se sostiene mucho más de su abrigo, de su capa, con ambas manos. Mientras que el sol empieza a aumentar sus rayos solares un poco y un poco y un poco, hasta que el hombre por sí mismo se quita el abrigo y se cuelga el brazo. ¿Cuál es la idea de estas dos acciones? Se llama, aunque no dice aquí, punto de apalancamiento. ¿Cuál es el propósito de una palanca? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie sabe para qué sirve una palanca? Está bien que no lo hayan usado, pero por lo menos en definición deberían saber. Para multiplicar la fuerza, Inge. Ok, para realizar tareas que requieren mucha fuerza, ejerciendo una menor fuerza. En sistemas operativos se han llevado conmigo, deben recordar que hemos hablado de algo que se llama bootstrap. Bootstrap, traducido literalmente, vienen a ser las agujetas, los hilos de una bota. Y el bootstrap que se utiliza en sistemas operativos es justamente un pequeño programita que arranca todo un sistema operativo. Ese es el bootstrap. Y el bootstrap viene de una leyenda urbana europea que tiene que ver con que una persona podía salir de una fosa jalándose de los pelos o de los hilos de sus botas. Es decir, con un poco esfuerzo generaba mayor fuerza. Eso es un punto de apalancamiento. En sistemas, el punto de apalancamiento es encontrar la variable más importante dentro de un sistema. Y de esa variable más importante es hacer algún tipo de cambio en esa variable y va a afectar a todo el sistema. En nuestro caso, como sistema, como seres humanos, ¿cuál sería el elemento más importante que tenemos? ¿Cuál es la parte más importante de un ser humano? El corazón. El corazón. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense que no es el cerebro, sí es el corazón, es el elemento vital, porque aún hay gente que tiene muerte cerebral y sigue viviendo, porque el corazón está llevando oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Si el corazón se para, todo el ser humano muere. Entonces, el punto de apalancamiento en el caso nuestro es el corazón. No es una mano, no es un dedo. Hay gente que sin los cuatro miembros, las extremidades inferiores y superiores, vive. Entonces, tenemos elementos o partes esenciales, relevantes, importantes, y algunas no relevantes. El punto de apalancamiento se hace sobre las variables relevantes, y así se tiene un efecto sobre todo el sistema. ¿Está bien? Aquí tenemos otro ejercicio de Kino que nos muestra el punto de apalancamiento, pensamiento sistémico. Por el uniforme podemos ver que es el ejército francés y están haciendo pasar armamento a través de una cañada por un puente colgante. Los animales, como los burritos o mulas, son los que cargan su armamento y al primero están forzando. Obviamente el animal tiene miedo porque está mirando el vacío y no quiere moverse. Y les cuesta a los soldados hacer pasar el armamento. ¿Cómo harían ustedes para que ese armamento pase al otro extremo? Taparle los ojos al burro. Ok, justamente ese es el pensamiento que han tenido uno de los soldados. Le tapa los ojos al burrito e intenta hacer pasar. Lo malo es que ahora él se siente inseguro porque no ve nada y tampoco quiere moverse.
¿Qué harían? Ofrecerle alguna comida, pero que esté más arriba del horizonte. Ok, es el punto de apalancamiento. ¿Cuál es el elemento vital para que esta persona no vea el vacío? Perdón, para que este animal no vea el vacío y que confíe en lo que está, en el camino que tiene que recorrer. ¿Cuál es el punto, la variable importante? Los ojos. Fíjense que aquí al principio él está mirando hacia el vacío. Aquí le tapan y se siente inseguro. Entonces, como dice su compañero, hay que distraerlo. Hay que distraer el elemento vital en este sistema. Y él ni se va a dar cuenta por dónde está yendo. Punto de apalancamiento. ¿Está claro? Otra disciplina de estas 5 se llama maestría personal. Y bueno, esto tiene que ver con la rueda del aprendizaje, pero vamos a orientarlo en los ejemplos que Kaufman nos da. ¿A dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos? Cuando hemos hablado de metas, es dónde estamos, a dónde queremos llegar es nuestra meta, y qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos es el esfuerzo que necesitamos realizar, el trabajo que necesitamos realizar. Nada es magia, nada llega por obra divina. Necesitamos hacer algo. Aquí me gusta citar algo que ha aparecido en la versión de Windows 95. Una marquesina, es decir, el protector de pantalla aparecía un texto bastante interesante, que era un lema interesante de Microsoft, y que luego lo han quitado, no sé por qué. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguna vez ha visto qué decía el protector de pantalla de Windows? Aparecía algo como, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Si se fijan, resume esto. Y nos estaba diciendo que Microsoft Windows era la herramienta para lograrlo. Una idea bastante interesante, que no sé por qué lo han quitado. Aquí habla del camino, de un camino entre un millón de caminos. Habla de si el camino tiene un corazón. Han debido ver alguna vez Alicia en el País de las Maravillas, pero la versión original de Disney, la de dibujos animados, donde Alicia está buscando un camino para volver a casa y se encuentra con el gato Rizón y le pregunta por dónde tengo que ir. Y el gato le dice, depende a dónde quieras ir. No importa, pero necesito un camino. Entonces le dice, no importa. Si no importa, cualquier camino es válido. Si no tienen dónde ir, si no tienen una meta, no importa por dónde vayan. O no importa si se quedan. Fíjense cómo películas, fábulas, nos van enseñando cosas que en la práctica no entendemos. Hay hasta una canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No tenemos que buscar el camino, tenemos que tener una meta. Y nuestro esfuerzo nos va a llevar a la meta. Esto es lo mismo que tensar un hilo entre la realidad actual y nuestra visión. La visión es la meta, a dónde queremos llegar. Y el hilo, cuando está tenso, significa que tenemos un camino por recorrer. La realidad, a diferencia de nuestra visión. Aquí nos muestra otro esquema, creo que es de Caloi. Sí, Caloi. Y es una ave que está bajando, está cayendo en picada y dice, digo yo, ¿hasta cuándo voy a seguir cayendo? Aunque está mal escrito. ¿Será posible que no sea capaz de decir basta y dejar de caer como una piedra? Y bueno, cuando está cerca a la tierra seguramente dice basta y vuelve a subir. Metas, maestría personal. Un tercer esquema en estas 5 disciplinas son los modelos mentales. Y este es bastante interesante. Es algo que vamos a trabajar, no sé si en esta clase o la siguiente todavía,
con la idea de todo el tiempo nosotros estamos modelando. Todo el tiempo nosotros estamos simulando. Puede que no lo hayamos entendido, nada más. La simulación y la modelación no tiene que ser nada nuevo, porque todo el tiempo lo hacemos, nuestro cuerpo lo hace, está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos normalmente están en función de algo que hemos pensado. Les pongo un ejemplo simple. Vamos a suponer que están pasando clases presenciales, que estamos pasando clases presenciales en este momento, que a las 9:45 termina la clase y empieza a llover torrencialmente, pero ustedes tienen prisa por irse a su casa, porque tienen que hacer algo. Vamos a suponer que tienen que tomar alguna movilidad en la Verso. Entonces salen de la facultad, van corriendo, mojándose, pasan por la Sucre y llegan a la intersección con la Verso. Resulta que tienen que pasar al frente para tomar la movilidad. Entonces, entre la lluvia, ustedes pueden ver el semáforo. El semáforo está en verde para las movilidades. Entonces, ustedes tienen que decidir si pasan al frente o no. ¿Qué es lo que miran? El semáforo. La distancia al otro lado de la calle, a la otra acera. Si hay alguna movilidad que está viniendo en algún sentido. Si la hay, ¿a qué velocidad está viniendo? Si les alcanza como para que ustedes puedan pasar al frente. Van a medir, van a entender su propia velocidad, si tienen que correr o caminar. Y si tienen que correr, ¿a qué velocidad van a correr? De tal forma que puedan pasar antes que la movilidad llegue. Si se dan cuenta, hemos enumerado variables. Las hemos interrelacionado. Y en nuestra cabeza hemos hecho la simulación. Y su cerebro les dice, sí, puedes pasar. Y van corriendo, caminando y pasan. Si han hecho mal la simulación, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los atropellan. O sea, puede que no hayan tomado en cuenta alguna variable en ese momento. Como por ejemplo, no sé, que la lluvia no ha dejado ver bien al conductor y el conductor ha acelerado más de lo que estaba. O porque el semáforo iba a cambiar de verde a rojo y el conductor se ha querido apurar. ¿Ustedes no han tomado en cuenta eso? Dentro de sus variables no estaba considerado eso. Entonces la simulación es incorrecta, toman una decisión incorrecta y los atropellan. Pero si la simulación ha considerado todas las variables importantes, las ha interrelacionado, ha simulado y ha dicho, bueno, sí, es seguro pasar, ustedes van a estar al otro lado de la vereda y la movilidad va a pasar sin ningún inconveniente. Fíjense que para cualquier cosa que hagan, ahora mismo, terminamos la clase, ustedes van a colgar, van a cerrar la sesión, si están en su casa van a levantarse a comer algo, o tomar algo, o van a pasar a otra clase, o van a salir, si están en la calle van a hacer algo. Se van a dar cuenta que todo lo que hagan, para todo lo que hagan, hasta para dar un paso, se toma una decisión. Si están caminando en la calle y ven un charco, tienen que evitarlo. Pero esas decisiones que se van tomando, que parecen tan inconscientes y naturales, están en función de simulaciones, de modelos mentales y de variables. Todo el tiempo. Hagan el ejercicio, se van a dar cuenta que eso funciona. Entonces, un modelo mental es lo primero que se nos ocurre sobre algo. Ese es un modelo mental. Lo que entendemos de algo. Puede faltarle cosas, puede sobrarle cosas. Los modelos mentales no son perfectos, pero son la primera aproximación que tenemos para resolver algo. Cuando tienen un inconveniente y empiezan a buscar soluciones, están simulando las soluciones. ¿Se han visto, no sé, hay una película de los Avengers, la última, no me acuerdo el título? No sé si es la última o la penúltima, pero donde el mago ese dice que ha probado millones de posibilidades, de alternativas, y solo hay una que le permitiría salvarse a la Tierra, algo así, ¿verdad? Entonces significa que ha simulado un montón de cosas, y solo una era la correcta. Es algo parecido. Nosotros empezamos a buscar cómo podría ser para resolver esto, y empezamos a analizar con un montón de variables.
hasta que encontramos una solución. Puede no ser la perfecta, pero es nuestra solución. Aquí tenemos un ciervo, una fábula de Esopo, que tiene que ver con un manantial y un león. En esta fábula, Esopo nos muestra que el ciervo estaba vagando por el bosque y se encuentra un manantial, se acerca para calmar su sed, bebe, y al beber mira su figura reflejada en el agua. Y dice que lo que mejor tiene dentro de la figura que él está reflejando son los cuervos, que tiene una cornamenta hermosa, que lo destaca, pero que sus patitas son muy delgaditas y que no van con su cuerpo, con esa cornamenta. O sea, la idea mental, el modelo mental que él tiene sobre sí mismo, es que su fortaleza o la belleza que tiene es su cornamenta, y que sus patitas no sirven para nada. Resulta que aparece un león y el ciervo tiene que huir. Esas patitas que consideraba que no servían para nada y que eran ligeras, le permitía escapar del león. Pero cruza por un arbusto y lo mejor que tenía su cornamenta se enreda en el arbusto. Fíjense cómo el modelo mental del ciervo era erróneo. Y su fortaleza, según él, ha sido su debilidad. Y bueno, ha sido presa fácil. Hay otro interesante que tiene que ver con un burrito de carga. El burrito de carga está llevando sal y tiene que pasar por un río. Bueno, con el peso que tiene la sal, el burrito está cansado y tiene que pasar por el río. Al cruzar por el río, la sal se disuelve un poco con el agua. Cuando llega a la otra orilla, el burrito siente la carga más ligera. ¿Cuál es el modelo mental del burrito? ¿Alguna idea? ¿Cuál sería el modelo mental del burrito? ¿Que el agua lo hace más fuerte? Ya, podría ser. Otro modelo mental. Que si su carga se moja será más liviana. Ya. ¿Algún otro? Que el agua ayuda a aligerar su carga. Ya. Podría ser hasta que el agua es mágica, no importa, ¿no? O sea, tenemos modelos mentales diversos porque él ha tenido un resultado. Tenía una carga pesada y al otro lado del río ha tenido una carga más ligera. Entonces, puede considerar las tres opiniones de sus compañeros, cualquiera de ellas. Pero ahí ocurre algo interesante que aligera su carga. Una segunda oportunidad que el burrito tenía que llevar otra carga, en este caso era esponja, y él no tenía que cruzar el río, tenía que ir al borde del río, vamos a ponerlo de esa forma. No estaba pesada su carga. Mira el río y dice, allí está el río que aligera mi carga. Se mete al río, aun cuando no necesitaba hacerlo, el agua es absorbida por la esponja, se vuelve más pesado y el burrito se ahoga. Modelo mental erróneo. ¿Está claro? Los modelos mentales no necesariamente son erróneos. Les estoy mostrando dos ejemplos donde sí son erróneos. Pero los modelos mentales son nuestra primera aproximación a algo, nuestra primera idea sobre algo. No necesariamente son malos. Otra de las disciplinas es la construcción de una visión compartida. Estamos compartiendo el curso de dinámica de sistemas. Obviamente hay un fin común. El mío es que ustedes tengan cierta capacidad de pensamiento sistémico y el de ustedes debería ser adquirir la capacidad de pensamiento sistémico. De alguna manera, para que cuando tratemos con el mundo complejo al cual nos enfrentamos, tengan alguna otra herramienta. Su pensamiento haya cambiado. Y no solo les sirva para aprobar la materia. Esa es la idea. Entonces tenemos una visión compartida.
Y todo aquel que apruebe la materia con una capacidad adquirida de pensamiento sistémico significa que ha trabajado en esa visión compartida. ¿Cómo hace un padre para transmitir su visión a los hijos? Vamos a suponer que en este caso, un papá que ha recibido de su papá y su papá de su papá y así sucesivamente por generaciones, una tierra donde tienen un viñedo y de eso viven. Resulta que el papá tiene varios hijos y escucha a sus hijos decir: cuando muera el papá vamos a vender las tierras, nos dividimos y cada uno hace lo que quiera. Entonces el papá siente que lo que su papá, su abuelo, su bisabuelo y tatarabuelo le habían transmitido por generaciones, él no lo estaba haciendo. No había una visión compartida de que esa tierra les daba para vivir y podían vivir bien con eso. Entonces, lo que les dice es: cuando yo me muera, ustedes van a tener un tesoro escondido en estas tierras. Si encuentran el tesoro que yo voy a esconder en las tierras, no van a tener que pasar hambre nunca más en sus vidas, van a tener de todo, les va a sobrar. Muere el papá y los hijos, antes de vender la tierra, empiezan a buscar por todo lado el tesoro que su papá les había dejado. Terminan de rebuscar toda la tierra y no encuentran el tesoro escondido. Resulta que ese año, como que han trabajado la tierra, la han movido, les ha permitido generar una cosecha mucho más grande que cualquier otra. Y ahí, cuando han vendido lo que han cosechado, han entendido que el tesoro que le estaba pasando a su papá era la visión de lo que le daba la tierra. Es muy difícil compartir una visión o hacer propia una visión. Y un ejemplo simple les voy a dar. Hace tiempo, bueno, todavía seguramente ustedes recuerdan que han visto en alguna aula, cuando una carrera está en etapa de acreditación externa, se está haciendo evaluar para decir que cumplimos al mínimo, por lo menos, los elementos que hacen a una carrera que forma profesionales. Entonces colocan por todo lado misión y visión. La visión de la carrera es esto: ser la carrera referente para la ingeniería de sistemas a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera. Pueden colocar lindas visiones. Y si a un estudiante le pregunta a uno de los acreditadores: ¿cuál es la visión de tu carrera? ¿Sabrá? ¿Ustedes saben cuál es la visión de ingeniería de sistemas? ¿Qué opinan? No. Difícilmente, porque esa visión no la han compartido con ustedes, no la han hecho suya. Es una visión de alguien que se le ha ocurrido escribir, o un grupo de docentes, no sé. Se le ha ocurrido escribir y han puesto algo interesante, algo bonito. Pero no la ha hecho que todos los estudiantes, todos los docentes la tomen como suya. Y cuando no se tiene una visión compartida, no se trabaja en ello. No sirve. Es muy importante. ¿Ok? Esto es lo que Martin Luther King, en un discurso famoso, el 63, ha dicho, que él tenía un sueño, ¿no? En esa época tenía mucho problema la gente de color, los negros, en Estados Unidos, y él decía que yo tengo el sueño que mis 4 pequeños hijos algún día van a vivir en una nación donde no van a ser juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de sus caracteres. ¿Habrá cambiado esto? La gente que más discrimina a los negros en Estados Unidos son los negros, no los blancos. He tenido la oportunidad de estar en allá. Cuando alguien le pregunta algo a un blanco, el blanco responde, y amablemente, el negro grita. Lo que ocurre al contrario en Brasil. El que mejor responde es el negro. Es muy amable. Entonces, esto no es cuestión de que alguien tenga un sueño
Si no se comparte, no se trabaja en ello, no funciona. La visión compartida es hacer que todos entiendan hacia qué lado están yendo y trabajen por ello. Espero que la visión de la materia esté clara. Yo estoy trabajando por generar una competencia en ustedes. Si ustedes trabajan por adquirir la competencia, hemos logrado nuestra visión compartida. Si al final del semestre hay gente que no ha adquirido el pensamiento sistémico como tal, va a tener otro semestre para poder tener la oportunidad de hacerlo. ¿Está claro? Y el último de estas 5 disciplinas es el aprendizaje en equipo. Les había dicho que es importante y que muchas materias en la carrera transversalmente entienden de que deben generar una competencia, trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque en la profesión vamos a tener que hacerlo. Y no vamos a trabajar con ingenieros de sistemas, vamos a trabajar con muchas otras profesiones y tenemos que entenderlos y entendernos y trabajar en equipo. Es por eso que ustedes llevan materias sueltas de industrial como contabilidad, estrategias empresariales y cositas así que les van a dar una pauta para que cuando tengan que entenderse con un contador lo puedan hacer, con un auditor. Entonces van a poder integrarse, pero principalmente tienen que saber trabajar en equipo con ustedes mismos. ¿Qué sucede o qué sucedía cuando daba un trabajo grupal en las materias? En redes o en sistemas operativos, por ejemplo. 5 componentes. Entonces, dividían el trabajo en 5 y cada uno hacía su parte. Y para exponer, cada uno exponía su parte. Muchas veces les he dicho, bueno, están los 5 adelante, ok, empiezas tú, luego sigues tú, luego sigues tú. Y hasta ahí llegaron. Empezaban a leer la diapositiva porque no habían hecho nada de lo que les había pedido. No habían trabajado en equipo, sino que han dividido la tarea y han hecho el trabajo. La idea de generar una capacidad de trabajo interdisciplinario, intradisciplinario, interdisciplinario, es trabajar en equipo. Si no se logra esto, no funciona. Nosotros vamos a hacer en el siguiente tema trabajos en equipo. Y cuando tengan que defenderlos, al azar yo voy a decir quién tiene que defender un tema específico. Con eso me voy a asegurar que si bien cada uno se ha dividido, yo voy a hacer 5, tú haz 5 y tenemos 10 ejemplos, entonces por lo menos yo tengo que entender y analizar los tuyos. Y tú tienes que analizar y entender los míos, para que si el docente me escoge para describir el tuyo, yo sepa defenderlo. Están trabajando en equipo. ¿Se entiende? Lo mismo, hay un papá que recoge unas ramas y para hacerles entender a sus hijos cómo se tienen que unir para trabajar en equipo, les dice, tengo estas ramas, las pone juntas, las ata y les dice, quiero que las rompan. Y todas las ramas atadas en uno, el hijo mayor, el hijo medio y el hijo menor no pueden romperlas. Desata las ramas y les da a cada uno para que puedan romperlas y todos lo logran. Si todos trabajan en equipo, van a lograr un objetivo. Si cada uno trabaja por su parte, no va a haber ningún objetivo. Esa es la idea de trabajar en equipo. No solo es de manera para la materia, sino que se puede fácilmente transversalizar para todo. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre el documento? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, vamos a retomar el texto. Estábamos hablando del sistema. Hemos dicho que un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí para formar un todo y que se relacionan con su medio. Vamos a entender esta parte con ejemplos. O sea, tenemos que entender esa esencia de la definición, pero dando ejemplos. Entonces vamos a colocar un ejemplo cualquiera que deben cumplir 2 propiedades. La primera, cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema. Y cada sistema tiene propiedades esenciales que no tienen ninguna de sus partes. Ejemplo, el agua. El agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Si separamos el hidrógeno y el oxígeno, las propiedades que tiene el oxígeno no van a ser las mismas que las propiedades que tiene el agua. Olor, color, sabor, no las tiene.
Y, por el contrario, el agua tiene color, olor y sabor que son propios del agua como compuesto de hidrógeno y oxígeno, pero que ninguno, ni el hidrógeno ni el oxígeno suelto, lo tiene. Nosotros, como sistema, tenemos partes importantes, por ejemplo, el corazón. ¿Cuál es la propiedad del corazón? Bombear sangre y llevar oxígeno. Si está el corazón fuera, si tenemos un corazón para trasplante, ¿está bombeando oxígeno? Pierde la propiedad. ¿Cuál es nuestra propiedad esencial como seres humanos? La vida. ¿Nuestro corazón suelto tiene vida? ¿Nuestro cerebro suelto tiene vida? No. Entonces ahí podemos ver que nuestra definición del sistema es coherente y cumple estas dos propiedades. Quiero 10 ejemplos, si no, se llevan a su casa los 10 ejemplos. Adelante. Vamos a ir aumentando si es que no participan. Un avión, ingeniero. Porque si a un avión le quita sus partes, por ejemplo, los alerones, las alas, los motores, o sea, como dice, cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separa el sistema. Entonces yo creo que si separas las partes de un avión, pierde sus propiedades. De la misma forma con la segunda, que dice que cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tienen ninguna de sus partes, es que si separas las partes de un avión, simplemente pierdes su función principal, que es volar. Ok, en el caso de la primera propiedad, podríamos decir el motor, no importa. El motor. ¿No? El motor tiene una propiedad dentro del sistema que va a ser la propulsión, por ejemplo. Pero que si se saca el motor y se hace funcionar, el motor máximo va a vibrar, pero no va a tener ningún tipo de propulsión para nada. Y la segunda, sí, es volar. La propiedad del avión es volar. Y el motor suelto no va a volar. Una ala no va a volar. Ok, 9. Otra podría ser las plantas y un ecosistema, ya que el ecosistema como propiedad que no tiene ninguna de sus partes sería mantener vida, pero una propiedad que perderían las plantas cuando se separan, por ejemplo, de un ecosistema es su propiedad de sobrevivir, ya que no sobrevivirían en otros ecosistemas. No está muy claro. A ver, las plantas como tal, ¿qué propiedades están haciendo o promoviendo para coadyuvar a la propiedad del todo? O sea, ¿qué es lo que logran en conjunto las plantas para el ecosistema? Esa es la primera parte. Sería, por ejemplo, generar humedad para todo el ecosistema. También podría ser evitar la erosión, o también podría ser generar alimento para otros animales dentro del sistema. Pero la planta no tiene esas propiedades por sí misma. Una planta sola no puede generar humedad, ya que si está en un ambiente seco, no tendría, digamos, la humedad necesaria para sobrevivir. Ok. 8. Buenos días, Inge. ¿Podría ser una lavadora automática? Que cuando se le saca su tambor, solo el tambor no tendría ninguna función. Y el tambor dentro de la lavadora cumpliría la función de lavar ropa. Ok, el tambor hace girar la ropa de alguna manera y por la fricción está ayudando a que la lavadora cumpla su función. Y el tambor suelto afuera no hace nada, ni siquiera gira. Ok, 7. Ingeniero, una mano tiene las propiedades de que cada parte, cada dedo solo se estira y se dobla.
pero cuando están unidas a la mano puede hasta sujetar cosas, torcerlas, apretarlas. Ok. Y una 6. mano que Está tiene bien. dedos puede hasta sostener a una persona, pero un Ok. dedo no. Está bien. El conjunto es otra cosa, el todo es otra cosa. Está bien. 6. Ingeniero, Adelante. sería el monitor en un computador. Monitor solo no hace nada y un computador necesita del monitor. A ver, ¿cuál sería la función del monitor dentro de todo, en todo caso, para que la propiedad la pierda fuera? Visualizar información que genera el procesador. Ok, ¿y cuál es la propiedad esencial del todo que no tiene el monitor? Hacer visible los datos, los gráficos del computador. No, la segunda propiedad. ¿Cómo se cumple la segunda propiedad? La primera está clara, la segunda. ¿Me puede aclarar? Es el punto 2. A ver, el punto 1 tiene que ver con cada parte de un sistema tiene propiedades dentro del sistema que se pierden cuando están fuera de él. El monitor dentro del sistema nos permite visualizar las imágenes, Correcto. visualizar el contenido, visualizar información, interactuar con el usuario. Esas son las propiedades del monitor dentro de la computadora. Pero que las pierde cuando está fuera. Si utilizamos solo un monitor y encendemos, no tenemos señal directamente. Ahora, la segunda propiedad tiene que ver con que cada sistema tiene propiedades esenciales que no tienen una de sus partes. ¿Cuál es la propiedad esencial del computador que no lo tiene el monitor? Esa es la pregunta. Oh, procesar la ¿Entiende? información, sí. Ya, entonces es diferente, ¿verdad? Entonces, el monitor está coadyuvando a que hagamos el trabajo del computador, pero fuera no tiene una propiedad. Y el computador tiene una propiedad que no tiene el monitor, que no tiene el teclado, que no tiene el procesador suelto. Correcto. 6. Siguiente. Una linterna. No, adelante, las dos propiedades. Si a la linterna le sacamos la batería, perdería su propiedad esencial, que sería iluminar, ya que la batería no podría iluminar por sí sola. Esa es la segunda propiedad. La primera. Sería o sea, la batería no podría iluminar por sí sola si le quitamos, a una linterna si le quitamos la batería. Ok, esa es la segunda propiedad. O sea, la propiedad esencial del todo de la linterna es iluminar, pero que no tiene la batería, esa propiedad. La primera dice, ¿no? La primera propiedad dice, cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema. ¿Cuál es la propiedad de la batería? Dar energía. Ok, entonces, exactamente, la batería da energía y provoca que la linterna pueda tener la propiedad de iluminar. Pero cuando está fuera la batería, no está conectada a nada, no está dando energía a nadie. Entonces pierde esa propiedad. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, sí. Ok, 5. Disculpe, ingeniero, sería un plato de comida como un todo y una parte sería saborizante, o digo, la sal como saborizante. Ya, las propiedades, ¿qué son las propiedades? La sal, como tal, si uno come así purita, no es agradable. Pero si lo pones en un plato de comida, hace que la comida sea agradable. Y si la comida no tiene sal, no es agradable comer. Ok, es la primera parte. Entonces, la sal pierde una propiedad cuando está fuera del sistema. Pero ¿cuál es la propiedad del sistema en tu ejemplo? Que sea agradable para comer.
sea, que sea comestible o agradable para que sea comestible para alguien que esté comiendo. Ok, y la sal suelta no es agradable. Vamos No a es suponer. agradable, tiene que Ok. ponerse siempre. 4. No pueden repetir ejemplos, o sea, no pueden dar, las mismas personas que dan un ejemplo no pueden hacerlo otra vez. Un reloj, Inge. Adelante. Una parte del reloj sería las manecillas que indican la hora. Y si las separamos, solo son manecillas, no dicen nada. Y la función del reloj es dictar la hora exacta con horas y minutos. Ok. 3. Un parlante, Inge. La bobina, cuando se la separa del parlante, pierde la propiedad de moverse. Y la propiedad que tiene el parlante, que no tiene ninguna de sus partes, es de el producir sonido. Ok. 2. Donde pongan la lista hay un sistema, no se olviden de eso. Puede ser una cocina a gas, Ok, las propiedades. de que si le quitamos, digamos, una garrafa, obviamente el gas ya deje de funcionar la cocina. Pero por si necesita el gas para producir, bueno, la función de la cocina sería cocinar nada más con el gas que produce. Eso sería, creo. O sea, la función de la cocina no es cocinar, o sea, es generar una energía para, no sé, calentar, para cocinar, lo que tú quieras, pero está generando energía, hay una energía ahí. Y que la garrafa está coadyuvando a eso, porque está generando, dando un combustible para que se genere esa energía, que vendría a ser el fuego en todo caso, ¿no? La cocina tiene esa propiedad, pero la garrafa suelta no genera, a menos que la incendiemos, ¿no? No genera el fuego como tal, es un combustible. 2, 1 creo que ya estamos, ¿no? Vamos al último. Una bicicleta con sus llantas, Inge, porque una bicicleta sin sus llantas no puede moverse y las llantas por sí solas no pueden ser una bicicleta. Ok, entonces, está bien. Entendemos la definición del sistema y vemos que estas dos propiedades se cumplen. Y se cumplen porque las partes están interrelacionadas, porque interactúan entre sí. Esa interacción es lo importante porque forman un todo. Y bueno, todas se relacionan con su medio. No existiría el fuego en la cocina si no sirve para algo. Se relaciona con su medio. El medio es cocinar. La linterna si va a iluminar algo. O sea, siempre está el medio como tal. Es importante para clarificar esto, nuestra definición de sistema. Ya saben que se basa en los paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Lo que nos toca ver el día martes es modelos. Vamos a hablar de modelos. Vamos a hablar de modelos mentales otra vez y modelos formales que nos interesan a nosotros. Porque los formales son los modelos mentales que son llevados a un papel o a una computadora. Y con ellos podemos trabajar fuera de nuestra cabeza. Y que tiene que realizar una simulación y tener algún tipo de resultado que nos permita tomar decisiones. Entonces el martes trabajamos con modelos y ya para el jueves vamos a adentrarnos al tema 4 que tiene que ver con la forma que vamos a adquirir el pensamiento sistémico. Entonces para el jueves ya vamos a conformar equipos, a ver, ustedes están como 30, de 3 personas, equipos de 3 personas. A través del Classroom me van a pasar la lista de los 3 y les voy a asignar temas aleatoriamente para que empiecen a trabajar a partir de la siguiente semana, de la subsiguiente semana. ¿Está bien? ¿Claro? Entonces continuamos el día martes.